Hola, mi nombre es Sergio Castro. Estoy aquí en Casa América presentando dos películas, La Mujer de Barro y El Frío Misterio. Estoy muy contento de estar presentando acá en Madrid a gente de España y a gente latinoamericana y bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que mi cine tiene un componente o un interés social bastante como amplio. Cuando digo interés social quizás no tiene solamente que ver em, con tocar por ejemplo, las injusticias latinoamericanas, sino que también sobre la recreación o exhibición de una sociedad que en cada lugar es muy distinta que en otro, ¿no? O sea, quizás la Mujer de Barro tiene un contenido social que es mucho más fuerte porque la temática de la película es eso, o sea, tiene que ver con una mujer que vive como la injusticia social en carne propia. Pero, por ejemplo, también el Frío Misterio, que es un documental que es mucho más, que es un documental musical, de hecho, toca la realidad de una generación de jóvenes que quiso olvidarse un poco, por ejemplo, de la dictadura de aquella época y tratar de olvidarla a través del arte o a través de la cultura. Entonces, eso también quizás es un contenido social como temática. ¿Qué más podría definir? Quizás algo que es más abstracto, pero quizás como que la formalidad o encontrar como la construcción formal de las películas es algo que me interesa mucho. Cuando digo eso, por ejemplo, tiene que ver con que la construcción a través del montaje, con que la puesta en escena, aun siendo documental o siendo ficción, es algo que me toma mucho tiempo como de preparar o de pensarlo haciendo como ver el dispositivo, o sea, tratar de no ocultar al cine, o sea, en el fondo, un poco que la audiencia o el espectador logre ver cómo se pone una cámara o cómo se sonoriza una escena, sino que hacerlo más literal. Hay ciertos autores que lo han hecho muchas veces, o sea, y que en general son los autores que a mí me gustan mucho, no sé, citar algunos, como por ejemplo Antonioni lo hizo mucho en el cine italiano, que tú ves una película y la cámara se movía de una manera que tú decías, bueno, pero qué raro, ¿por qué se está moviendo así? Como que lo hacía patente. Fue súper brusco el salto de la arquitectura porque yo terminé en ese tiempo, ya como al terminar arquitectura estaba como con el bichito del cine, quería como hacerlo, pero me fui dando cuenta que no podía hacerlo solo, que el cine es muy colaborativo, entonces necesitaba estudiarlo, más que nada para conocer gente. Y, y en ese momento mi sueño era ser director de foto. Yo trabajaba en ese momento también como fotógrafo fijo. Entonces el salto al cine era un poco para poder llevar esa imagen o esa fotografía fija como a la fotografía en movimiento, pero como que el tema de la dirección se fue dando muy naturalmente, como muy espontáneamente. Estaba en una escuela donde todos los alumnos participábamos con proyectos anónimos y los que iban ganando esos proyectos los dirigían. Y empezó a pasar, claro, que empecé a dirigir algunas cosas, me sentí cómodo, las personas que estaban trabajando conmigo también, pero fue súper difícil. Los primeros 3 años como que todo el tiempo me preguntaba como si fue correcto, si no fue correcto. O sea, ser cineasta en Latinoamérica es... No te vas a hacer millonario con eso. O sea, no sé si con la arquitectura, pero quizás es una carrera más convencional. Entonces fue como un gran riesgo que hoy día puedo decir como hace no mucho, como estoy contento con esa decisión. Paseo es una película muy chiquita, una película que fue mi tesis. Nosotros, cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Cine de Chile, este fue el primer año en que los directores podían hacer una película, un largometraje, porque hasta ese momento solo podían hacer cortometraje. Películas muy baratas, entonces, y un poco, bueno, esa película, a ver, habla de un triángulo familiar muy disfuncional, de una madre que se encuentra con un padre después de 10 años y que en el fondo le quiere devolver a su hijo. Y nada, fue un proyecto súper difícil porque fue hecho en muy poco tiempo. Quizás también vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, porque ahora que me lo preguntas me acuerdo que me preguntabas como qué tipo de películas me gusta hacer y creo que hay algo que no lo mencioné que tiene que ver con
en general me gusta mucho que haya muchos lugares lo cual para los productores es como un dolor de cabeza porque significa trasladarse, significa como tener unidad en distintas partes y por lo tanto en Paseo me di cuenta de que el cine que quería hacer de ahí en adelante debía privilegiar eso por sobre, por ejemplo, cosas más técnicas como la iluminación. O sea, me fui dando cuenta que lo importante eran los lugares y cómo trabajar con los actores en los lugares. Y en general lugares exteriores. Como pasé una película que está casi enteramente filmada en exteriores. Hay muy pocos interiores. Un poco dando la sensación de que estos personajes están como perdidos en medio de la nada, ¿no es cierto? Que son una familia, pero que o sea, al final son tres historias separadas entre sí. Y fue interesante trabajar con un niño también, con un niño que tenía muchas escenas actuadas, muchas escenas con diálogo y finalmente nos dimos cuenta en el montaje que no tenía que hablar nada, por lo tanto no habla nada, entonces, pero sin embargo su personaje es muy protagónico. Y eso también lo extrapolo un poco para La Mujer de Barro. A ver, La Mujer de Barro empezó hace más o menos 4 años, es un proyecto que partió por una noticia que leí yo en diarios regionales del norte de Chile que hacían relación al abuso que había tenido una mujer en su trabajo. Coincidió que justo en esas fechas yo conocí a Catalina Saavedra, que es la actriz protagónica, y decidimos hacer una película juntos sobre este tema, pero no había guión, no había nada. Entonces es una película que también está como hecha a la medida para Catalina. Lo cual es algo que a mí me acomoda mucho también al momento como de escribir. Creo que se hace muy ligero la escritura cuando tú ya tienes como el rostro de ese actor elegido, o la mayoría, no todo, siempre hay un casting quizás para los secundarios o cosas así. Pero para mí es súper importante tener como esa imagen o ese rostro de la actriz. Bueno, a ver, La Mujer de Barro ha sido como un año súper bonito para la película. O sea, se estrena en Berlín. Previo a eso estuve en el Festival de San Sebastián, en Cine en Construcción, donde logró un poco como mirarse por ciertos programadores. Y la verdad es que la película tiene como distintas reacciones en las distintas partes donde se muestra. Hay gente que sale muy enojada, hay gente que sale muy contenta. Me he dado cuenta que, no sé, como que es de esas películas que uno como que las puede amar o las puede odiar. Y igual, créeme que hoy día estoy un poco asustado porque estuvo en Huelva hace poco y yo no fui, fue la productora, pero como que hubo muchas personas que salieron enojadas, otras personas felices, pero ahora... Yo creo que eso también es lo mágico que ocurre con el cine o con películas que quizás cuando terminan generan una discusión posterior, o sea, que no terminen en el momento que la misma película termine, ¿no? O sea, para mí es ideal porque esa es la idea, ¿no? Que se genere una discusión posterior. Claro, por lo menos que si alguien sale enojado, bueno, por último, alguna rabia le saqué a ese señor o a esa señora, no sé. Muchísimo. O sea, creo que veo más cine latinoamericano que de otras partes. No, soy muy fanático del nuevo cine argentino, del cine brasilero, del cine uruguayo. Eh, creo que creo que hay mucho quizás de la cinematografía que yo intento hacer como de esas películas, mucho de Lucrecia Martel, quizás de Lisandro Alonso. Son como directores que los he venido siguiendo como a lo largo de toda su carrera y lo encuentro personas que son muy creativas y que han logrado como aportar nuevas narrativas. Yo creo que al final el cine latinoamericano también lo que propone son temáticas que son muy nuevas. O sea, porque por una parte uno puede tener el guión de una película o la narración como el drama que hay, pero otra cosa es la temática, ¿sí? Es como el mundo que toca. Y a veces me doy cuenta que las películas latinoamericanas abren temáticas distintas, ¿no es cierto? Como mundos que no conocemos, incluso para nosotros mismos. O sea, como me acuerdo de Gigante, una película uruguaya que es sobre un chico que trabaja en un supermercado y que ve se enamora de una chica que la ve a través de una cámara de seguridad y él es muy gordo, entonces por eso se llama Gigante. Es una cosa como rarísima. Uno dice, pero ¿cómo a alguien se le puede hacer ocurrir hacer una película en ese lugar? Como